Y ya lo saludo a Gary Signia, que es un referente, obviamente, del peronismo en la provincia de Buenos Aires, hombre de mucha trayectoria. Gracias por venir. No, por el contrario, gracias por invitarme y bueno, podemos hablar del tema de la provincia, podemos hablar de cómo está la situación actual y la clara decadencia que está viviendo la Argentina, ¿no? Esto es cierto, si lo miramos en largos plazos, yo digo que mi generación se referenciaba para compararse con Italia, con España, en cierto modo en algunas cosas también con Francia. Hoy nos comparamos con Chile, con Paraguay, con Uruguay y no está yendo nada bien, ¿no? en esta cuestión. Bueno, a ver, vamos a charlar mucho, porque aparte sos colega, digo, sos periodista, así que digo, nos vamos a tomar licencia para hablar de temas varios. Lo primero que te consulto, la primera definición, digo, es fuerte, hablas de una situación de decadencia en la actualidad. Vamos a ir por la positiva, digo, ¿se puede revertir esto a corto plazo? Yo creo que sí, es decir, pero hay que entender claramente que tenemos una catástrofe educativa, una catástrofe de una nación que pierde su trayectoria cultural, sus raíces cultural, que estaban basados en esa, si se quiere, en esa Argentina que le abría los brazos a la gente del mundo y que le daba la posibilidad de construir un futuro, armar una familia y tener ese nivel que Discépolo diría que era mi hijo el doctor, ¿no? En alguna manera, pero que funcionaba claramente. Y si no era el doctor, era el ingeniero y el hijo del obrero metalúrgico tenía un hijo ingeniero. Hoy eso quedó en el olvido, ¿no? Es decir, esta es la realidad. Producto que yo creo que la peor decadencia, el peor de los analfabetismos, está basado en la dirigencia política. ¿Por qué pasó eso? Pasó eso porque perdimos el rumbo, perdimos la esencia de donde veníamos, un pueblo que se había conformado con inmigrantes que venían mayoritariamente de Europa, con un bagaje cultural enorme, con muchas ganas de trabajar, con una cultura del trabajo, y se fue perdiendo. Y después se fue transformando la dirigencia política en una dirigencia que cada vez más va teniendo actitudes de cobardía frente a los problemas de la sociedad. Y fíjate, yo vi el lanzamiento de 3 candidatos el otro día, del presuntamente peronismo, que no es más peronismo, digamos, pero presuntamente del peronismo. Y la verdad fue una tristeza enorme. Cuando vos escuchás que la propuesta es hacer cloacas y agua corriente, miércoles, digo yo, eso se resolvió en Roma hace 2000 y pico de años, ¿no? Y acá seguimos con esta historia. Y cuando vos ves un ministro como Labaña o un candidato de acá cerca que dice a la gente no le alcanza el dinero para llegar a fin de mes. Ah, caray, pero esto lo estudiaron donde en Harvard, en la Universidad Patrice Lumumba, no sé. Bueno, pero ¿cómo le trasladamos esto a quizá la sociedad o a los que le interesa? Porque todos celebramos, o por lo menos el común denominador, se puso contento con que en esta elección estaban todos los que tenían que estar, digo, en materia política. El candidato a senador, digo, hasta se presentó la expresidenta, está Randazzo, está Massa, digo, están cubiertas como las preferencias a priori de los que... ¿Pero con qué propuesta? Es más de administrar la pobreza y esta decadencia. ¿Vos has visto una propuesta para los jóvenes, por ejemplo, para crear trabajo? ¿Lo has visto? No. Mirá, ¿Pero qué le pasó entonces? Te consulta, hablabas del lanzamiento de 3 candidatos del peronismo. ¿Qué le pasa al peronismo que no reacciona frente a esto? Porque también hay una vacante del gobierno de poder hacer algo, un gobierno que hoy, por ahí dista del peronismo como se lo conoce, pero del otro lado, los que dicen ser peronistas, muchos no hacen tampoco. Y no hacen porque no tienen idea. ¿Cómo hacemos que ese peronismo vuelva a cubrir esto que planteas vos? Primero, yo creo que primero que hay es una actitud de la gente de decir basta con estos dirigentes sin propuesta, y porque el peronismo hacía aviones a reacción, un cuarto país del mundo. El peronismo creaba universidades una tras de otra. El peronismo le daba la posibilidad al hijo del obrero metalúrgico de ser ingeniero. El peronismo daba crédito para comprar los campos a la gente que arrendaba los campos. ¿Vos crees que el peronismo tiene lugar, no así los dirigentes?
de aquí a futuro? Sí, claro, seguro, seguro. Es decir, el tema es volver a recuperar ese país que daba las posibilidades de desarrollarse a la gente, si se quiere, hasta más despreciada en el mundo, ¿no? Después del 45, los 50, la Argentina le abrió los brazos a la inmigración de la gente que era de alguna manera más cuestionada del mundo, los que habían perdido la guerra, los italianos, los españoles, los alemanes, la misma cantidad de gente que vino con judíos que vinieron a trabajar los campos y todo eso. Bueno, eso es la Argentina, eso tenemos que volver. Pero hoy te encontrás que no hay propuestas de trabajo para la gente, de desarrollo. Yo estoy muy crítico con esta dirigencia política. Por eso Macri, con lo poco que da, digamos, no lo deja reaccionar el peronismo. Y convengamos algunas cosas, ¿no? ¿Virtud de Macri o culpa del peronismo? No, se llena un espacio que deja vacante el peronismo y que la dirigencia política en sí fue decayendo su pensamiento, en su posibilidad de construir un proyecto para la Argentina desde la política. Mira, esto lo hablé con mi amigo Julio Bárbaro hace este último año. ¿Cómo conformábamos en la política un encuentro de dirigentes de distintos partidos para sentarnos a proyectar y a imaginar una Argentina que parece como que en principio no tiene destino? ¿Dónde queremos llevar a la Argentina? ¿Qué queremos hacer de la Argentina? Vos te lo planteás, vos lo escuchás eso, ¿dónde queremos ir? Queremos ser un país industrial, queremos ser un país agrario, te dicen, no, vamos a hacer el supermercado. ¿Y a qué conclusión llegaron en la charla? Que se fue con Massa, y ahí sonamos. Bueno, pero a ver, entonces también hay situaciones pero claro, en esta dinámica. Pero claro que hay que hay situaciones conflictivas donde el corto plazo, la inmediatez, tapa el objetivo estratégico. ¿Viste? Yo le digo, mirá, me parece una ridiculez que a cierta edad uno quiera salir a competir con María Eugenia, que tiene 40 años, ¿no? Es decir, pero sí podemos hacer nuestro aporte generacional a pensar un país que tenga proyecto estratégico, que nos ubique en el mundo. Bueno, a ver, pienso en esa línea y te consulto, hablas del futuro, de lo que viene por delante, lo que se fue, digo, ¿dónde lo pones en la situación de decadencia general de la que hablaste? Digo, si tenés que definirlo y puntualmente lo que tiene que ver con el último gobierno. Los 12 últimos años de kirchnerismo. Perón decía que no hay nada mejor que un ejemplo. Yo me fui un poco enojado a dar una vuelta al norte, a las cataratas. Me crucé a Brasil y después terminé en Ciudad del Este. Pensaba encontrarme la saladita en Ciudad del Este. ¿Sí? La triple frontera, ¿viste? Claro, la sí, cosa, sí. Se vende todo. Yo empezaba a encontrarme la salada, una cosa así. Y me encontré con unos edificios de 20 pisos, tipo Catalinas, ahí en Retiro, con chicas que me recibían piso por piso, esos edificios, uno tenía un nombre, una Pioneer. Yo dije, esta es la propaganda, no, ese edificio de Pioneer. Piso por piso vendían sonido, esto. Una tecnología que acá no estamos acostumbrados a verlo, a precios muchísimo más baratos, un tercio de acá, ¿no? Con chicas que hablan 5 idiomas, uniformadas y todo eso. Lo que yo pensaba imaginarme, la salada, me quedé con esto. Ahí vi la decadencia de estos últimos 12 años. Pero te garantizo que fue muy chocante ver eso. ¿Antes no lo habías comprendido, digo, de manera tan tangible? No, es que vos te das cuenta cuando viajás, cuando vas a Uruguay, cuando ves cómo funciona la dirigencia, cuando vas a Chile, te encontrás con un país mucho más moderno que este. En infraestructura, nosotros empezamos con los subtes. Bueno, entonces está bien, digo, como una primera instancia, tomando lo que decías al comienzo, que hoy nos comparemos con Chile, con Paraguay y con Uruguay. ¿Y nos va mal? Bueno, pero a ver, ¿y nos va mal? Pero digo, desde un lugar intelectual hasta es correcto buscar ese grado de comparación, claro, porque lo otro es imposible. Claro. Bueno, claro, pero por supuesto. Es que por eso te hablaba de la decadencia. Como a veces me gusta ser irónico, vos fijate, lo que dejó el kirchnerismo como elemento tangible es Santa Cruz, donde estamos en julio y no empezaron las clases. Yo le decía a la dirigencia política, ¿por qué no mandan a los chicos a estudiar a Chile? O peor,
si quieren una educación más evolucionada, bilingüe, que la manden a las Malvinas, a las Falkland. ¿Entendés? Entonces van a tener una educación bilingüe. Pero no podés hacerte el oso después de 6 meses sin educación con un país que se está volviendo analfabeto. Y esto te marca, se vuelve analfabeto porque la dirigencia es analfabeta, porque no entiende los tiempos que estamos viviendo, porque no se da cuenta de estos tiempos que tiene que ver en el conocimiento. Cuando me fui allá de Ciudad del Este y encontrás chicas uniformadas que te hablan 5 idiomas, caray, decís vos, qué lejos que estamos. Y cuando el modelo que llevábamos a exportar era el de la salada, con ¿cómo se llama? El que está preso ahora. Castillo, ¿te acordás que decía como la economía popular, que justamente es la economía pre-45? La gente sin obra social, sin estabilidad, sin vacaciones, eso ni hablar, sin aguinaldo y todo eso. Pues vos te das cuenta que vamos involucionando. Veamos el futuro. Me parece que hay que, por lo menos mi generación, sentarse con los distintos partidos políticos, imaginar un país hacia adelante, ¿viste? Es decir, ¿y dónde lo queremos llevar? Las cosas no son así, ¿viste? El viento que nos lleva a cualquier lado. Bueno, a ver, te pregunto también, quizá vinculando lo político con lo social, porque te lo decía fuera del aire, te leía respecto al caso más simbólico del fin de semana, lo de este nene de 12 años, y me quedo con una oración, digo, palabras más, palabras menos tuyas, que decías la dirigencia lo quiere ir a abrazar, la dirigencia política, como diciendo... Lo dijo Bullrich. Bueno, pobre nene, ¿no? Entonces... Digo, ¿desde qué lugar también intentar analizar esto? Que uno puede analizar, es un caso puntual, pero yo creo que es un reflejo, digo, esto es una opinión personal, de una generación que creo que ya está totalmente afectada. Ahora, no encuentro la solución o la salida a esto. Digo, Mirá. está este mal, está este problema, ¿cómo lo resolvemos? Porque la dirigencia política está claro que no sabe hacerlo porque lo quiere abrazar. Coincido con vos. Aparte no es el rol. Bueno, pero a ver, ¿cómo...? Vos podés como padre abrazarlo. Como funcionario de acción social. Pero ¿cómo lo resolvemos? Desde el rol, pero mirá, esto fue, en los años 80, durante la dictadura, a mí me invitaron a Colombia, a la instalación del Parlamento Andino, me fui con el presidente Ilia, con Humberto Ilia. Fui 3 veces en un año. Yo tenía un amigo allá, y me decía, en el centro de Bogotá en aquel tiempo, me decía, no bajes la ventanilla del vidrio, sacate el reloj de la izquierda porque te lo van a robar. No bajes a comprar cigarrillos en el centro de Bogotá. Y yo decía, pero mi amigo llamaba Quique, pero ¿cuál es el problema, Quique? Te van a robar, pero ¿quiénes esos que están ahí? Eran chicos así, pero yo dije, no, pero esos pibes no me pueden robar a mí, me meto una patada, los cuelgo de los cables, me van a pegar 15 puñaladas y 32 tiros antes que hagas nada. Y le dicen los gamines, allá, son chicos que nacen, se crían, viven y se mueren en la calle. Y eso se fue evolucionando, se fue transformando por un lado en las maras, esa mentalidad de la marginalidad, y acá se fue implementando una cultura villera, tumbera, de la cárcel, que se va imponiendo cada vez más, ¿no? Y esto es lo que se va... Bueno, tengo un amigo, un periodista, escritor también en México, Jean-François Boyer, que hace un libro enorme con el tema de las drogas, que dice la guerra perdida contra las drogas porque justamente la sociedad no se defiende. Y él te dice, tenés México que convive con las drogas. Porque yo digo, ¿cómo puede vivir en un lugar donde pasás por abajo un puente y hay 14 tipos ahorcados o degollados ahí? Y me dice, se va aislando eso. Y vos vivís en un microclima y no te vas involucrando. Pero la sociedad comparte eso. ¿Qué es el peligro que tenemos acá? Se naturaliza. Sí. ¿Entendés? La madre tiene la hija que sabe que es media, que el otro trafica, pero viste qué lindo auto que tiene, viste que tiene zapatillas, viste qué buen carro que tiene, como me dice él, qué buena casa, que esto, que lo... Y uno se va metiendo. Justamente es el choque cultural que hay que evitar, hay que frenar esto. Cuando un pibe te dice, yo no le tengo miedo a nadie, créele que no tiene miedo a nadie. Cuando él dice, maté a uno, a un trance y no le hicieron la denuncia, y a otro le pegué un tiro en la boca, y está herido, que yo sepa, hasta ahora no fue ningún fiscal a decirle, bueno, ¿a quién fue el que heriste? Viste, de buena manera, interrogarlo, y plantear y resolver este tema. Esto no se arregla con un abrazo, porque lo hace abrazar y te va, no va a aceptar el abrazo, porque aparte son dos culturas distintas.
O volvemos a esa cultura de educación, del trabajo, de nuestros abuelos, de la Claro. movilidad social, o nos metemos en esto. Algunos vivirán en country y los otros sufrirán esta situación y muchos se conviven. Es un peligro, A ver, ¿urge un cambio cultural? por supuesto. Un cambio cultural con un proyecto político. Es lo que nos tenemos que dar. ¿Es creíble la postura del gobierno respecto a ese cambio cultural? Digo, ellos hablan mucho de quizá buscar ese cambio cultural. Yo creo más en los resultados de los hechos, en la batalla que da. María Eugenia está librando una batalla cultural en la provincia. Se enfrentó con las mafias de la droga, se enfrentó con las mafias de la policía, que la mafia de las mafias en muchos casos, otros el 80%, 90% son gente con mucha vocación y muy preocupada que lo sufren esta situación. De hecho, empezó esta noticia, le mandé a un amigo mío, que es un comisario de la zona sur, y contándole de este pibito, y me dice, ese chico conozco la historia, me dice. Es tercera generación de delincuentes. Mirá. El padre está preso por homicidio. Y el abuelo me pone, debería estar cumpliendo 40, 41 años ahora. Es lo que me dice. Tercera generación. Es decir, esto no lo arreglás con un abrazo. No arreglás sacándolo al chico si no resolvés todo el contexto familiar, social, y en un lugar que tenés que descentralizar este conurbano loco, donde tenés lugares que vos podés hacer en la Argentina 500, 600 kilómetros sin ver a nadie, en unos paisajes fenomenales sobre la Ruta 40, sobre las costas. Sí, a ver, es un cambio íntegro, digo, me parece que nos demandará Pero tiempo. no es muy difícil, es muy fácil. A ver, Se hizo así nuestro país. Sí, a ver. Nuestro país se hizo así, con inmigrantes, bueno, pero hagámoslo con la inmigración propia que podemos generar. Yo creo que si vos haces ponés un aviso en internet, damos tierra en tal lugar, en Santa Cruz, en el Chaitén, por ahí que valen fortuna los terrenos. La gente iría, los chicos irían más, irían cantidades enormes. ¿Sabes por qué? Muchos me dicen que no van, pues están acostumbrados. Pero ¿sabes qué? La verdad, yo que vivo en el conurbano profundo como Moreno, la gente que vive ahí, en esos asentamientos, te dice, ya no se puede vivir acá. No es más la villa de hace 40 años, donde nadie robaba en la villa, se cuidaban y todo lo demás. Hoy ya no hay código tampoco. Hoy no hay más código. Sí, ¿Entendés? Quieren irse, pero dale la posibilidad de tener un terreno y hacer una casa. En vez de poner planes acá, pagar planes abajo del paralelo 42 en Chubut, para abajo, y de Chaco para arriba. Y pagarle el doble, mientras hacen la casa y se instalen. Bueno, a ver, creo que son los desafíos que nos quedan. Algunas cositas más que quiero conversar. Lo primero, lo que tiene que ver con la contienda electoralista de este año. Yo digo, quizá, bueno, obviamente la vorágine de la campaña. Primero las PASO, digo que pasa a ser una encuesta. Después la de octubre. En lo personal, digo, gana Cambiemos. Segunda Cristina, tercero Massa. Muy desacertado desde tu lectura. Digo, ¿cómo es el escenario electoral? No. Yo creo que gana el gobierno por esto. Porque la falta de proyecto, propuesta del otro lado. Mira, yo los conozco a todos. Pues yo trabajé mucho tiempo con Balestrini. Balestrini vino, se anotó una lista como apoderado, que era abogado conmigo en Matanza. Y previamente viví los 70, ¿no? Desde muy chico, enganchado en el último vagón de esa generación de los 70, pero la viví. Viví los golpes, viví todos los procesos políticos atroces. Pero hoy se quedaron vacíos. Hoy se han... Usted le decía a Jorge Rulli, que es el último de ese peronismo de la resistencia que queda vivo con una lucidez fenomenal, cuando me decía cómo se puede ser Espinosa en su papel que tiene hoy. Yo decía, mira, los ves transpirados, gordos, feos, que esto, que el otro, pero imagínate que son todos ultramillonarios todos estos tipos. Y tenés que entender la política desde ahí. Y no te encontrás con militantes políticos, sino que son ultramillonarios que están cuidando su espacio. Por eso dejaron de pensar. Por eso dejaron de pensar. Lo mismo pasa con el otro. Cuando yo escucho a De Mendiguren y a Piñanelli diciendo esto de que hay que cerrar la economía, que el dólar está atrasado, que todo, yo digo, eso funcionó hace 30 años, ¿te acordás cuando vino Duhalde? Le digo, decirle que se pongan a estudiar, que escriban un nuevo speech, por lo menos para presentar algo nuevo.
Pero no nos podemos quedar con esta pequeñez si queremos sacar a la Argentina donde está. Y me parece que hay que estudiar mucho y trabajar mucho en la política exterior. Hay que trabajar sobre el tema de Venezuela, hay que trabajar con el tema de Cuba. Ayer hablé con un chico en un supermercado de esos baratitos de por ciento. Y voy a pagar y digo, vos sos venezolano. Sí, ¿qué haces acá? Porque está lleno de venezolanos y venezolanas, chicas. Y te mandó Maduro. Sí, me trajo Maduro. Dice, tengo 2 carreras y estoy acá. Era sí, diseñador gráfico acá. Y me mandó el comunismo, me dijo. Palabra. ¿Qué definición? Palabra, viste que es muy difícil de plantear acá. Que eso es una dictadura comunista. Bueno, ahora vamos a hablar de eso, pero antes, no quiero que te me escapes. Si tenés que votar entre Cristina, Massa y Randazzo, ¿a quién votás? No, no lo voto, no. Yo voto Macri. No, bueno, pero digo, en este juego, digo, y obviamente es una reconstrucción del peronismo, de estos tres, digo, sacando obviamente no lo que tiene que ver con la elección intermedia, donde hay más candidatos, pero te llevo a lo puntual de estos 3 sectores. Si tenés que votar a uno, es un juego. A ver, en la charla se puede jugar. Pero es la democracia, uno se puede. Claro, pero también a modo de. Está bien, no sé. También a modo de. No, mira, a Cristina no la voto, a Cristina no lo voto porque Cristina es Maduro. Cristina es el camino a Venezuela. Lo demás, ¿qué querés que te diga? ¿Viste? Es una cuestión que a mí me parece que 2 ministros que estaban en esto y ahora dice que van a resolverlo los bolonqui que nos dejó Cristina, mucho no le creo. La verdad que no puedo decir, bueno, si querés tiene una moneda a Randazzo, por Randazzo, descarte. Pero, ahí está. A ver, por descarte. Por descarte. ¿Qué nos pasa? Digo a todos, que por ahí no hay mucho lugar a charlar estos temas, como decís, tenemos que hablar de lo que pasa afuera. ¿Está tan mal lo interno que por ahí a la gente no le preocupa Venezuela, no le preocupa otras situaciones? Es producto de la decadencia política de Argentina. Perón decía que la verdadera política es la política exterior. Y él decía, para entender el país tenés que entender el mundo. O por lo menos las grandes fuerzas que gobiernan o que se mueven en el mundo. Samuel Peckinpah planteaba este choque de civilizaciones que también se está dando en el mundo y que hay que entenderlo. Y si no entendés eso, estás listo. Una cosa es China, una cosa es la Unión Europea, una cosa son los países sajones y otro lo que dice él como las subcivilizaciones que deberíamos ser nosotros, pero que deberíamos tener una posición concreta en esta historia. Y sin embargo no la tenemos. Entonces a mí me divierte cuando se lanzan desde una intendencia a una candidatura nacional. Coincido con muchas de las definiciones. La última, para liberarte, obviamente agradeciéndote la charla. Digo, podemos estar charlando horas, pero bueno, obviamente hay que acortar los tiempos. Me cuentan que hubo una reunión con algún ex intendente, digo, durante el fin de semana, de tu persona. Y yo digo, yo soy católico y la vuelta de Jesús es una de las situaciones que quizá sobre las que más trabajamos los que solemos ir a misa. ¿Estamos cerca de ese concepto? ¿Cómo lo ves desde la política? Entré la oficina de al lado, hay una virgen, sí, me encantó. A veces la tenemos acá también. ¿Vuelve Jesús? Vuelve Jesús. Jesús fue, a mi modesto entender, el mejor intendente de la provincia de Buenos Aires lejos. El tema de salud no había con qué darle. Iba Cristina, decía, esta la capital nacional de la salud social. Y el tema de la gripe del cerro y todo esto, ¿verdad? Es decir, ¿sí? Bueno, todo eso se basó, hizo 9 hospitales, robótica para operar y bueno. Yo paso cada 2 por 3. De hecho, tengo 2 implantes que me hizo ahí en el municipio. Fui a pedir no hay más dentista, prácticamente. Pero había 25 atendiendo a unísono. Vos vas ahora y encontrás colas de 4 o 5 cuadras de gente pidiendo un turno para una prestación. No lo podés creer. El hospital ese gigantesco de diagnóstico que estaban haciendo quedó parado absolutamente. Es decir, hay una necesidad de la gente para que vuelva Jesús. Recién alguien me decía, y capaz que viene el hijo, o el hijo, o el nieto, o el sobrino, el Maxi, Max. Yo no sé si alguien puede manejar que no sea Jesús para poner en marcha de vuelta un distrito tan complejo en su funcionalidad como era el tema de salud, el tema de vivienda. Las viviendas, los duples que hacía Jesús, era para
iba cualquiera con una dignidad enorme. Nada que ver con lo del plan federal. Más, yo lo escuché a Jesús Cariglino decirle a Devido, justamente cuando fue a plantearle un plan de esto de viviendas sociales del plan federal, este trucho, lo agarró el hombre y dijo que Julio le dice, ¿a vos te molesta que yo le ponga plata a esto arriba? Porque la verdad que para Villa la estamos radicando acá. Yo no quiero Villa, quiero casa para clase media. Esto lo vi yo. Y los hizo, estaban ahí. Yo he ido con embajadores y dijeron, ¿cómo administran esto? ¿Cómo funciona este sistema de salud? La cónsul general de Chilena me decía, tenemos que implementar esto en Chile, donde una operación compleja te cuesta una casa. Pero ¿está el mea culpa del dirigente que pierde? Digo, en Jesús ya afrontó eso y ahora está la situación de... Dijo algo fenomenal el otro día. Dijo, no quiero punteros políticos, es decir, no quiero dirigentes políticos, quiero vecinos comprometidos. Me parece que eso arranca de abajo con una fuerza que lo va a impulsar nuevamente a cumplir su rol, por lo menos en los próximos, en un mandato para acomodar lo que se desarmó. ¿Entendés? ¿Está mal hoy la gestión de Malvinas, de tu análisis? Es un horror, está la secretaria de gobierno procesada, el tema de la droga es infinito, el tema de la seguridad, el tema de la salud. Yo tenía una relación con Jesús, un día llevé a mi mamá un 23 de diciembre, le hice una tomografía en 2 horas y yo no dije, yo lo conozco a Jesús, soy el amigo, nada, fue así. Hoy para hacer una tomografía te manda 3, 4 meses, la gente lo vio esto. Bueno, a ver, me parece que es quizá lo que nos queda para analizar respecto a los cambios, ¿no? Digo, muchos hablan de la política del cambio, además tocó en Malvinas en la última elección, por ahí ese cambio no tuvo a la altura, digo, más allá del partido político, ¿no? Digo, Claro. si hoy la gestión está mal, por más que Nardini sea PJ, bueno, quizá, o peronismo. No, no como se es lo defina. PJ, ni peronismo tampoco. Bueno, a ver, yo lo que digo desde el título, ¿no? Que plantea, me parece que Bueno, es interesante. trabajaban con la cuñada de Cristina, ¿no? Sí, a ver, con Con Alicia, Colina, ¿no? Con Alicia, de ahí volvía. Sí, yo lo Bueno, que digo es el modelo. para mí Que es el modelo que se implementó en Moreno. Fueron 20 y pico de años de chavismo. Bueno, Es decir, ¿qué es el chavismo? Mucho en política, mucho en pontero político, cero gestión. bueno, pero y esta sí es la última para liberarte, insisto, podemos hablar muchísimo más. ¿El problema es Nardini o el problema es Vivona hoy? El problema son los dos. El problema son los dos. Pero eso es parte de ese chavismo que murió y que la gente va a repudiar absolutamente. Vos dijiste algo muy serio. Es decir, la gente creía que ese era el cambio y era un cambio hacia atrás, hacia el retroceso, hacia la involución. Yo soy amigo de Jesús, tengo mi corazón con él, creo que va a tener éxito en lo que viene. Bueno, mañana Día del Amigo, si habla, decirle que queremos charlar con él. Ah, con mucho gusto. Cuando Sí. Cuando quiera que venga. Dale. Vino Maxi ya, lo hemos tenido aquí en el programa. Él me dijo el lunes que esta elección va a dejar, digamos, que se vaya decantando y él va a querer tener un trabajo desde apoyando. Pero para la que viene se va a ir con toda la furia. No quiere decir que no lo invitemos acá, yo creo que va a venir. Decide que no hablamos, si quiere, de la coyuntura actual. Dale. Yo quiero escuchar a un exintendente que, a ver, de hecho lo he dicho siempre, nos tocó charlar con Amieiro, por ahí buscamos a veces la situación con García. Yo digo que hay que aprender, hay que escuchar. Hay que aprender, hay que aprender. Y después uno puede tener más similitudes, puede tener diferencias, pero creo que la clave es reconocer la experiencia. Digo, y el compromiso con la gente. Agradecerte, obviamente, por la charla. El compromiso está asumido, de hablarle con Jesús para que venga Todos los casos. a charlar con nosotros aquí. Realmente, Gary, primera vez que charlábamos, la verdad que insisto, es de... Sí, pero me venías leyendo, eso, bueno, está bien. Bueno, pero me parece Está muy bien. que también es una manera de aprender. Digo, mientras que no te moleste, lo vamos a seguir haciendo. Por favor, muchas gracias.